Pues siguiendo aquí con la tercera parte de esta sesión sobre Ezequiel, que será la última para comentar las misas del domingo 4 de julio. Después haré una sobre el Salmo y la carta de San Pablo a los Corintios, y la quinta será sobre el Evangelio de Marcos. Yo les decía la última vez que eh, la primera parte o fase de la misión de Ezequiel, que es que el pueblo se dé cuenta de sus pecados y de lo serio que es ofender a Yahvé. Para este profeta sacerdote, la santidad de Yahvé es algo tremendo, ¿no? El sentido judío de lo separado que es Dios, lo santo. Santo quiere decir separado. Es muy grande, ¿verdad? Por eso es el pueblo escogido. Tienen una idea muy majestuosa, no hacen imágenes de Dios. Y los judíos devotos ni siquiera no dicen el nombre Yahvé. Dicen Hashem, el nombre, o Adonai, el Señor, o alguna otra manera, el bendito. Así le preguntan a Jesús en el juicio ante el Sanedrín: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? ¿Verdad? Ni siquiera Mateo dice el reino de los cielos. Es lo mismo que el reino de Dios, pero él no quiere decir la palabra Dios, solo creo que lo dice una vez, ¿no? En la parábola de los viñadores. Pero Ezequiel hace un buen trabajo inculcándole al pueblo el sentido realmente de asco, porque en la visión sacerdotal de las cosas, la pureza, la diferencia entre lo profano y lo santo, lo sagrado, es muy importante. Es todo un estilo de vida de pueblo consagrado muy, muy interesante. Estoy viendo aquí el capítulo 22 de Ezequiel. Dice, eres una tierra. Bueno, dice, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: hijo de hombre, dile, eres una tierra que no ha tenido lluvia ni inundación en el día de la ira. Los príncipes que en ella residen son como un león rugiente que desgarra su presa. Han devorado a la gente, se han apoderado de haciendas y joyas, han multiplicado las viudas en medio de ella. Así que los príncipes, los gobernantes, malísimos. Sus sacerdotes han violado mi ley y profanado mis cosas sagradas. No han hecho diferencia entre lo sagrado y lo profano, ni han enseñado a distinguir entre lo puro y lo impuro. Se han tapado los ojos para no ver mis sábados. La observancia del sábado era muy, muy santa. Y yo he sido deshonrado en medio de ellos. Sus jefes en medio de ella son como lobos que desgarran su presa, que derraman sangre, matando a las personas para robar sus bienes. Sus profetas los han recubierto de argamasa, le han hecho una barnizada para que no se vea, con sus vanas visiones y presagios mentirosos, diciendo, así dice el Señor Yahvé, cuando Yahvé no ha hablado. El pueblo de la tierra ha hecho violencia, en fin, una serie de crímenes que han hecho, y el pueblo ciertamente acepta esta crítica feroz e incluso llegan a quejarse con el profeta, a decirle que están tan desanimados que no saben cómo van a poder vivir, porque ahí ahora sí
se dan cuenta, ahí sí se dan cuenta de las consecuencias de tantos años de delitos. Una lección para todos. En el capítulo 33 de Ezequiel, ¿cómo podremos vivir? Nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Entonces, en la mentalidad sacerdotal, los hijos pagan por los padres y los nietos también pagan. Eso lo dice el libro del Éxodo, dice que Dios ama a los suyos con mucho amor por 1000 generaciones, pero que le paga, castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que existía esa tradición que en verdad tiene su dosis de verdad, ¿no? Un padre alcohólico, abusador, malo, que pega, que es un horrible esposo y padre, los hijos no salen ilesos, tienen que ser unos sobrevivientes para sobrevivir ese tipo de ambiente familiar. Así que lo que hacen los padres afecta a los hijos. Pero el mensaje de Ezequiel, y en ese famoso capítulo 18 lo dice, que el dicho es: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Dice que no se diga más eso. De ahora en adelante cada uno es responsable por su propia culpa. Y si el justo se vuelve malvado, será castigado. Y si el malvado se convierte, pues será justificado. Entonces eso ya elimina el fatalismo. La idea de que no se puede hacer nada, se está cargando con una culpa ancestral desde antes y hay que esperar el tiempo y no es simplemente así, sino que podemos realmente participar en nuestra conversión teniendo en cuenta que en verdad el iniciador y el consumidor, como dice la carta a los Hebreos de Jesús, es Dios. Entonces en el capítulo 36 de Ezequiel, muy famoso, la razón que da Dios por su actuar no será por que le vaya bien al pueblo, sino que yo he tenido consideración a mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde había ido. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé: no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Dios, que los deporté y los hago volver, pero no son ellos los que mandan, sino yo, Yahvé, Dios. Y fíjense, esto viene, está en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, quiere decir que por nuestras acciones la gente alabe a Dios. Al contrario de, ese va a misa, pero es un descarado, o ese va a misa, pero después sale corriendo al parqueo a ganarle a los demás saliendo del estacionamiento, etcétera. O ese es un cura, pero fíjense lo que ha hecho. Todo eso es lo contrario de santificar el nombre de Dios. Pero es Dios mismo el que actúa. Los tomaré de entre las naciones, los recogeré de los países y los llevaré a vuestro suelo. Los salpicaré con agua pura y quedarán purificados de todas vuestras impurezas y todas vuestras basuras. Os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros
y haré que os conduzcáis según mis preceptos y mis normas, para que habiten en la tierra que yo les di a vuestros padres. Os salvaré de todas vuestras impurezas. Así que ahí tienen una promesa de Dios, y dice incluso que después será esta tierra devastada ahora, será como el jardín de Edén. Así cuando examinamos estos pasajes bíblicos nos damos cuenta de las correspondencias que hay, ¿no? Y que el jardín de Edén no es un cuentecito de niños para reírse, como hace la gente que no entiende nada de la Biblia y no son creyentes. Entonces los creyentes lo toman al pie de la letra y tampoco es así, sino que son imágenes de estar bien con Dios. Y se puede ser expulsado de ese paraíso o ser readmitido. Claro que finalmente seremos readmitidos, como dice el libro del Apocalipsis, ya al final cuando baje a la Jerusalén celestial. Pero mientras tanto tenemos que cuidar la tierra en todos los sentidos. Cuidar el medio ambiente. Ahora tenemos ciclones, sequías, todo lo que quieran. Y los mentirosos que dicen que eso no importa, que eso no es nada, van a aprender después como estos que no escucharon a los profetas cuando ya es demasiado tarde y solo se puede aprender a las muy duras. ¿Y qué es lo que pasa en el capítulo siguiente a este capítulo 36 de Ezequiel? Viene el capítulo 37, que es de resurrección. Los huecos secos, que es precisamente lo que decían los israelitas a quien les había profetizado y regañado tanto Ezequiel, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Yo les hablé el otro día de una película, Todo está perdido, de Robert Redford. Y Yahvé le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos, todo el pueblo que son huesos secos, sin carne, no tienen vida para nada, y cobran carne y todas las partes del cuerpo, y se alza como un gran ejército, dice Ezequiel. Y entonces se van a reunificar los dos reinos, el del norte y el del sur. Todo esto en Ezequiel 37. Y después vendrán los capítulos de un nuevo templo, que sale agua de ese, se puede decir, del costado del templo. Sale un agua que sana todo hasta el mar muerto. Esa agua que sale del templo, del lado oriente del templo, en el capítulo 47 de Ezequiel, hasta sana la agua muy salada del mar muerto. Y hay frutos y peces de toda clase. Con eso tengo que parar.